Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Empezamos hoy un nuevo estudio, una nueva serie. Vamos a estar yendo y viniendo entre los evangelios, y es que vamos a empezar a estudiar las parábolas de Jesús. Es un estudio realmente largo, es un estudio también de mucha bendición. Estas parábolas son más que una manera de contar algo, son de bendición porque es Cristo Jesús dándonos a conocer las realidades del reino de los cielos. El reino, el mensaje que Él traía, el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. Y por lo tanto las parábolas forman parte integral de este mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y debemos estudiarlas. Y lejos de dejarnos amedrentar, por su complejidad muchas veces, todo lo contrario, tenemos que indagar y profundizar en su estudio, pues el Señor así quiso dar a conocer el Evangelio. Y vamos a ver que son de gran importancia aún hoy en día, siguen siendo vigentes y por lo tanto siguen afectando nuestro día a día. Así que te invito a que me acompañes a Marcos, al Evangelio de Marcos, el capítulo 4. Hoy vamos a empezar con la parábola del sembrador. Y para ponernos un poco en contexto, vamos a empezar leyendo Marcos 4 del 1 al 2. Y dice así el Evangelio. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que decidió subir a una barca que estaba en el mar y se sentó. Toda la gente permanecía en la orilla y les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Hasta ahí, ya tenemos un poco de contexto. Ya Jesús, quizás no era el maestro más conocido, que lo llegaría a ser, pero ya empezaba a ser conocido. De manera que le seguía mucha gente y aún le seguiría a más gente. De manera que el Señor, estando al lado del mar, se sube en una barca y ahí empieza a enseñar mediante parábolas. No todas las que estudiaremos, no todas esas parábolas que estudiaremos son contadas en este contexto, pero la primera que estudiaremos sí. Y es que el Señor, mediante las parábolas, agarraba una imagen cotidiana, algo que todos comprendieran, para entonces desvelar una realidad espiritual. Es decir, por medio de la comparación de la imagen e incluso la narración, el Señor daba a conocer de qué manera podemos crecer espiritualmente, las realidades del reino de los cielos. Dice John MacArthur en su libro Parábolas, dice que una parábola es una ingeniosa imagen en palabras sencillas con una profunda lección espiritual. Y esa definición sí que nos sirve y nos ayuda a comprender lo que es una parábola. Son más que historias, pero tienen mucho carácter de historia. Y sirven para que los que estaban interesados en el reino de los cielos entendieran las profundas realidades de esta. Pero los que estaban en contra no entendieran nada. De manera que tenía esta doble intención. Por supuesto, nosotros estamos interesados en las realidades del reino de los cielos y por lo tanto las estudiamos, indagamos en ellas, reflexionamos. Y hay una pregunta, por lo tanto, que debemos hacernos por la propia naturaleza de las parábolas. Como he dicho, aquellos que seguían al Señor porque tenían anhelo por conocer el reino de los cielos, realmente dejaban que las parábolas les enseñaran. Pero aquellos que seguían al Señor para ver si tenía algún error teológico, o los romanos para ver si es que era un rebelde,
O muchos que solo lo seguían para el espectáculo, los milagros, o para tener un beneficio, ya sea comida, ya sea sanidad, no llegaban a comprender las profundidades del reino. Y por lo tanto, la pregunta que debemos plantearnos al comenzar esta serie, y esta es personal para cada uno de nosotros, es: ¿dejaremos que estas verdades nos nutran, nos alimenten, nos den a conocer el reino de los cielos y, por supuesto, a su Rey, que es Dios? Jesús empezó a contar una parábola. Pues estemos atentos a lo que el Señor nos quiere decir mediante las parábolas. Vamos a orar. Padre Santo, ante este nuevo estudio, ante esta nueva serie, nos ponemos ante ti presentándonos con humildad, reconociendo, Señor, nuestra ignorancia, pero reconociendo, Señor, nuestra necesidad por conocer el reino de los cielos. Reconociendo, Señor, que si no es en ti no hay salvación, porque solo tú salvas. Y por lo tanto, Señor, abriendo nuestro corazón a escuchar tu palabra, a entender estas parábolas que tú contaste ya hace 2000 años y que siguen siendo necesarias aún hoy en día. Señor, nuestro corazón está dispuesto a escuchar y a obedecer. Ante ti estamos, ante ti nos presentamos con una petición en nuestro corazón. Háblanos, pero también llévanos a la acción, Señor. Pues ante ti, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. En tu santo nombre. Amén. Muy bien, pues seguimos con la lectura en Marcos 4, el 2, la segunda parte, y vamos a terminar hasta el 9. Dice: en su enseñanza Jesús les decía: oíd. Prestad mucha atención, atentos. Y aquí viene la parábola. El sembrador salió a sembrar, y al hacerlo, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, se agostó y se secó, pues la raíz no tenía hondura. Otra cayó entre espinos. Los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte de la simiente cayó en buena tierra, brotó, creció y produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. Y ahí termina la parábola. Pues a ojo de pájaro, echando un pequeño vistazo, parece que no tiene mucho contenido. Parece que el Señor, pues a lo mejor se dirigía a los niños y estaba solo contando una historia. Parece que el Señor simplemente contó algo pues muy común. La manera en la que muchos sembraban es diferente a la que hoy en día se lleva a cabo, que se abre el agujero en la tierra, se mete la semilla, se tapa, se echa agua, etc. No, el sembrador salió a sembrar, a esparcir la semilla, y allá donde cayera la semilla, pues esta semilla era capaz de crecer según la tierra en la que estaba. Era muy común, es la siembra por aspersión. Aún hoy en día algunos lo usan, y es que dependiendo de la semilla es aún más productivo que hacer el agujero, poner la semilla, tapar, regar, esperar. Y se nos explica que esta semilla cayó en 4 suelos diferentes. Cayó junto al camino, cayó entre pedregales, cayó entre espinos y sobre tierra buena. Y los resultados pues variaron dependiendo del terreno en la que la semilla cayó. La semilla que cayó junto al camino pues estaba a merced de las aves. Y las aves vieron comida y fueron y picotearon, y por lo tanto ninguna semilla creció. La segunda tierra, el segundo grupo de semillas, creció en pedregales. Y es interesante que estas sí lograron germinar, sí lograron pues
echar un poco de raíces, pero sus raíces no eran profundas. Sus raíces no lograron alimentarlas, de manera que cuando salió el sol se secaron y estas tampoco lograron su final. El tercer grupo, la que cayó entre espinos, pues también logró nacer, pero creció juntamente con los espinos y no fue capaz de vencer a los espinos, sino que los espinos la ahogaron. De manera que esta, pues aunque quizás tenía una raíz más profunda que el grupo anterior, pues no dio fruto y por lo tanto fue inservible. Y el cuarto grupo, el grupo diríamos que cumplió con su fin, brotó, pero no fue comida por los pájaros. Crecieron raíces y sobrevivieron al calor del sol. Y no solo creció y se permitió que la ahogaran, sino que dio fruto, y no poco fruto, sino fruto en gran manera. Y entonces el Señor remata la parábola diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Atentos, atentos. Ahora, en esta parábola la verdad es que el Señor nos facilitó la tarea de comprenderla, pues vemos que a continuación, en el 13, ya Él se lo explica a sus discípulos. Los discípulos pues como que tampoco lograron entender las profundidades de la parábola y el Señor pues se las dio a conocer. Y dice Marcos 4:13, y continuó diciendo Jesús: ¿no entendéis esta parábola? Y yo personalmente diría: no, Señor, no, lo siento, no he comprendido lo que quieres decir. Y sigue diciendo: ¿cómo pues entenderéis todas las demás? Vendrán más y estudiaremos más. Bueno, qué bien que el Señor esta nos la explicará. Dice: el sembrador siembra la palabra. Aquí se nos da a conocer la primera realidad, el primer elemento, la semilla, la que el sembrador esparcía para que creciera y diera fruto, es la palabra. Esto es clave, esto es importante para comprender qué es realmente lo que el Señor nos quiere decir. Por supuesto, podríamos detenernos aquí y hablar sobre la necesidad que tiene el sembrador, pues de hacer honor a su nombre y de sembrar, de dedicarse a esto todos los días y sembrar a diestro y a siniestro. Y sembrar, porque esto le da su nombre. Para esto Él se levanta por las mañanas. Este es su deleite, podríamos incluso decir. El sembrador tiene una necesidad de sembrar, porque si no, ¿qué comerá más adelante? Pues lógicamente esa es la imagen. Ahora, volviendo a la explicación, el predicador, podríamos decir, ¿a qué se dedica? A predicar, a sembrar la palabra de Dios. Y hermanos, no olvidemos que todos y cada uno de nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios. Esto no es el trabajo solo de los pastores o de unos pocos. Este es el trabajo que le toca y que nos corresponde a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Recuerda la gran comisión: id y haced discípulos. No dice a unos pocos, no dice que solo vayan los discípulos, que solo vayan los 12, que solo vaya el liderazgo, que solo vayan los que llevan más de 5 años formando parte de este grupo. No, a todos los hijos de Dios nos dice: id y haced discípulos. Por lo tanto, pues tú y yo deberíamos ser como el sembrador. Pero antes de eso debemos reflexionar, pues, en las diferentes tierras en las que cayó la semilla. Sigue diciendo en el 15: algunos son como la semilla caída junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero inmediatamente después de oírla viene Satanás y se la arrebata. De igual modo, la semilla caída en terreno pedregoso representa a quienes al oír la palabra la reciben momentáneamente con gozo,
pero perdura muy poco tiempo porque no tienen raíz en sí mismos. Por eso sucumben cuando por causa de la palabra viene la tribulación y la persecución. La semilla que cayó entre espinos representa a quienes oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran en su interior, la ahogan y la hacen infructuosa. Y empezamos con 3 grupos de personas a los que no queremos pertenecer. Cuidado, porque esto nos llama a una reflexión y una reflexión seria sobre nuestro diario vivir, sobre quiénes somos cada uno de nosotros. No queremos ser como este grupo de personas comparado a la semilla que cae junto al camino. No queremos ser como el grupo de personas comparado como la semilla que cae entre pedregales. No queremos ser como este grupo de personas que como la semilla cae entre espinos. Y es que recuerda, aquella semilla que cae junto al camino es la palabra de Dios que es sembrada, que llega a la tierra, a su destino. Pero los corazones de las personas que escuchan la palabra no permiten que ahí haga su hogar, que se arraigue en sus vidas, sino que permiten que Satanás, que el enemigo, arrebate la palabra de Dios. Hermanos, este es un llamado a estar atentos, pendientes. No dejemos que el enemigo nos quite lo único que nos puede dar vida eterna, que es la palabra de Dios. Porque las aves están atentas y ven dónde cae la semilla. Pues de igual manera, el enemigo está atento y quiere robar esa palabra sembrada en nuestros corazones. El segundo grupo escucha la palabra, recibe la palabra, pero no retiene la palabra. Dejan que las tribulaciones y la persecución venzan en sus corazones. No tienen sus ojos puestos en Dios, sino en lo terrenal. Su fe no es duradera, porque su fe no es sincera. Hermanos, dejemos que la palabra de Dios haga sus raíces en nuestros corazones, que esté profunda, que esté arraigada, firme en nuestros corazones, o mejor dicho, que nuestros corazones estén firmes en la palabra. Qué importante es reflexionar en esto. Qué importante es ver de qué manera estamos viviendo, cómo tratamos la palabra de Dios. Mira el último grupo de los grupos que no queremos formar parte. Mira, este grupo permite que la palabra entre en sus corazones, pero no permiten que ahí crezca. En su corazón reinan los afanes de este mundo, las riquezas, las codicias. Su corazón no es solo de Cristo. De manera que, igual que los espinos ahogaron al fruto, o mejor dicho, a la semilla que crecía, pues de igual manera estas personas permiten que lo diario, que todo aquello de su día a día ahogue el crecimiento de la palabra en su corazón. Hermanos, el Señor nos está llamando a que nuestro corazón tenga exclusividad para Él. No para Él y otros, no para Él y otras cosas, para Él y solo para Él. Nuestro corazón debe pertenecerle a Él, porque si nuestro corazón no está en Él, todo lo demás ahogará la palabra. No permitamos que el enemigo la robe. No permitamos que las opresiones y las persecuciones no permitan que la palabra crezca. No permitamos que lo diario, que la vanagloria de la vida, etcétera, 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 las riquezas, etcétera. No permitamos que todo eso venza en nuestros corazones. Y hay un último grupo, el grupo del cual sí queremos formar parte. Y dice en el 20,
Y existen otros que son como la simiente que cayó en buena tierra. Oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Qué diferente es este grupo. Qué diferente es este grupo, porque la semilla cae como en los otros 4, pero nadie la roba. Porque la semilla cae como en los otros 4, pero hace sus raíces, y a diferencia de los otros, son raíces duraderas, firmes. Porque la semilla cae como en los otros 4, pero a diferencia de los otros, esta semilla crece y se convierte en un árbol frondoso, un árbol además que da fruto. Claro, la pregunta entonces es: ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? En lo diario, ¿permites que Satanás robe el lugar de la palabra en tu corazón? En lo diario, ¿pones tus ojos en el mundo y dejas que lo diario, que lo mundano, se interponga entre la palabra y tu corazón? En lo diario, ¿olvidas que has sido llamado a vivir el Evangelio y a dar mucho fruto? Ahora, esta parábola no sirve para desanimar. Ese no es su fin. Su finalidad es que reflexionemos fuertemente en nuestro diario vivir de qué manera estamos tratando a Dios y a su palabra. No nos desanimemos. Pasemos de ser cualquiera de ese grupo a ser tierra fértil. Dispongamos nuestro corazón. Así como la buena tierra es trabajada y labrada, pues nosotros también trabajemos en nuestro corazón para que reine solamente Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. ¿Qué tierra eres? ¿Qué suelo eres? Deja que la palabra de Dios entre en tu corazón, crezca, haga ahí sus raíces, crezca ahí de fruto, y no poco fruto, porque esta semilla es poderosa y puede cambiar cualquier vida. Y esta es la realidad que el Señor quería comunicar cuando decía: un sembrador salió a sembrar. Y esta es la realidad a la que debemos estar atentos al escuchar lo que dijo el Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. Padre Santo, estamos ante ti y reflexionamos en nuestra realidad, Señor. Desde luego que en nuestro día a día, seguramente hay mucho que debemos cambiar. Padre, queremos ser tierra fértil. Queremos ser personas que estudian y que viven tu palabra. Personas que anhelan con fervor el crecimiento de tu palabra en su vida. Señor, desde luego que tu palabra es poderosa, y desde luego que es maravilloso saber que un día un sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en nuestros corazones. Pues Señor, queremos que esta semilla siga creciendo, siga haciendo raíces profundas que alimentan nuestro día a día. Padre, que la palabra siga creciendo de manera que se convierta en ese árbol frondoso. Padre, queremos dar fruto, porque para eso fuimos llamados. Y en nuestro día a día, Señor, sigue glorificándote tú. Y en nuestro día a día, Señor, sigue ahuyentando a esas aves, sigue ahuyentando a Satanás. En nuestro día a día, Señor, quita esas piedras que no permiten que la raíz profundice. En nuestro día a día, Señor, quita los espinos que ahogan tu palabra. Y en nuestro día a día, Señor, sigue convirtiéndonos en fructíferos. En tu santo nombre ponemos todo esto. Amén.